Marcelo Croatto se ha dado cuenta, y yo no le he preguntado, pero yo estoy seguro que es así, que Marcelo Croatto se ha dado cuenta en los hechos y ha entendido quizás también esa pregunta que nos hacemos todos. Oye, ¿por qué es tan difícil organizar algo contra esto? ¿Por qué ha sido tan largo el chavismo en el poder? Bueno, porque organizar al venezolano es una cosa complicada, Marcelo, ¿no? ¿Ya te diste cuenta o ya tú lo sospechabas? Me lo temía. El Te lo venezolano temías. es desordenado por naturaleza. Pero más que el desorden está el tema de la dificultad, sobre todo cuando se trata del tema político. Porque porque yo creo que eso es culpa de Bolívar. Porque como todos somos hijos de Bolívar, entonces todos tenemos la espada. Pues inclusive hay gente que tiene un árbol genealógico. Con estos días me escribía, por cierto, un amigo, apellido Camejo, que me dijo, saludo, yo soy el nieto de Pedro Camejo. Y entonces me dio un tipo que es blanco, ¿no? Yo le dije, bueno, serás el blanco primero. Me dijo, bueno, pero si hay un poco de locos que dicen que son hijos de Bolívar y Bolívar no premió a nadie. Porque yo siendo apellido Camejo, no puedo decir que soy descendiente de Pedro Camejo. Tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Marcelo? Que hay un poco de gente que se cree que son descendientes de los libertadores. Entonces no dejan que nadie los organice porque ellos son Bolívar. ¿No te has encontrado con eso? Líderes de la nada. Bueno, los dos más famosos están, a Dios gracias, en el otro bando, porque de este lado no los queremos. Bueno, está bien, pero más allá de las bromas, Marcelo, sí hay una dificultad para que alguna gente entienda la necesidad de poner egos y de poner posiciones de predominio, ¿no? De que yo llegué primero, de que yo tengo tantos años en esto, de que yo tengo esta herida aquí, de que yo tengo esta aquí y de que tú y tal, ¿no? Eso es difícil. Pero creo que eso es necesario hacerlo, ¿no? Hay gente que tiene que entender que tiene el deber de unirse a estas cosas. Pero también hay otra cosa que quería comentar contigo hoy, Marcelo, que quizás también es necesario. Hay algunos grupos y algunas personas que yo considero líderes emergentes y opositores genuinos, pero que están dentro de Venezuela. Y entonces sienten o podrían sentir que pueden ser excluidos de una iniciativa que se conforme exclusivamente en el exilio, o quizás podrían decir que a ellos no les importa correr los riesgos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? De algunos de ellos Ojo, hemos hablado, sin nombrar a nadie para no Carlos, comprometer a de nadie. algunos de ellos hemos hablado, por supuesto no se los pueden ni nombrar porque sale este programa y ya les van a estar tocando la puerta a los del DGCIN. Pero hay personas extraordinariamente valiosas con un nivel moral elevadísimo que desearía yo que saliesen del país para que se sienten aquí conmigo, porque son las joyas de la corona que tenemos. Algunos trabajan muy anónimamente. Yo he hablado mucho de los muchachos de Disobey, pues siento un gran respeto por ellos. He podido hablar varias veces con el famoso Red Shadow, que es el fundador de Disobey. No le conozco la cara. Si me preguntas si es blanco o es negro, no lo sé. Cuando lo entrevisté incluso estaba con la máscara puesta. Pero creo que es una pieza valiosísima que yo quisiera sentado aquí a mi lado, porque es un muchacho que está clarísimo en todo lo que hay que hacer y ha tenido la voluntad de organizar ese grupo. El Disobey es un grupo estudiantil. En la clandestinidad, que es En la clandestinidad. importantísimo, Marcelo, porque y yo creo que eso es lo que le puede dar valor. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente la primera fórmula con la que yo descarto a una persona, aparte de venir del chavismo, inclusive a una persona que invoca la Constitución del 99, yo puedo pensar que es que simplemente no conoce otra Constitución y que bueno, o que no entiende de derecho y que puede tener algunas confusiones allí. A una persona que venga del chavismo, yo la descarto de plano, porque si una persona estuvo en el chavismo chocando el puño contra la palma y además de eso aplaudiendo cuando se gritaba expropiese, aplaudiendo, callando cuando se llevaban preso a alguien y cuando lo torturaban, etcétera, yo siento que esa persona tiene el alma podrida y la mente también.
Pero cuando yo veo a una persona queriendo pantallar, diciendo, mira, yo soy el líder de tal cosa y yo voy a hacer tal cosa para que me entreviste, para que me deje un espacio, ya el pantallero, el que se pone a grabarse, a poner cosas en las redes sociales, a decir que yo soy el líder más líder, a grabarse y a ponerse, entonces que uno no sabe si son influencers o si son dirigentes, yo esa persona la descarto de plano. Porque si algo hay que hacer en contra del régimen en una situación como esta es trabajar en la clandestinidad. Por lo tanto, si hay una persona que entiende el valor y la importancia de la clandestinidad, creo que hay que tomarlo en serio, ¿no? Evidentemente, especialmente los que estén dentro de Venezuela. Yo esta mañana le comentaba a una persona que me escribió que nosotros no queremos ni necesitamos más presos políticos, más torturados, más perseguidos, porque nosotros no vamos a negociar con el régimen y no necesitamos una inversión a futuro, como dijeron. Entonces, por favor, que los que estén adentro de Venezuela se cuiden. Pueden apoyar, pueden instruir, pueden comentar, pero tomar posiciones heroicas. Habrá el momento de ser un héroe, pero este no es el momento de los heroísmos para los que están en Venezuela. Entonces, las personas que tienden a arriesgarse más de la cuenta sin estar muy claros en lo que hacen, en realidad son personas peligrosas, peligrosas para ellos y para el grupo, pero no miden las circunstancias, no miden la consecuencia. Y de eso hemos visto muchos. Hemos visto mucho. Y por cierto, gente que de buena fe ha sido inclusive engañada a través de estos temas de las redes sociales. El siempre recordado Oscar Pérez, el gran reclamo que yo le hice en vida. Nunca he hablado de esto. Pero el gran reclamo que yo le hice a Oscar Pérez en vida y que él hubo feedback, me hizo saber su opinión frente a lo que decía a través de personas relacionadas, porque es que Oscar Pérez y yo fui el instructor de Derecho Aeronáutico de Oscar Pérez cuando hizo su curso inicial de piloto en el Centro de Instrucción Hélica. Ya él era funcionario policial, obviamente, estaba con todo su grupo. Y cuando yo veo que sale todo esto, bueno, por supuesto que todos los que lo conocíamos, digo, bueno, ahí está. Yo hice un comentario a alguien que me preguntó qué me parecía todo el asunto, y yo dije, bueno, me parece un grave error, un gravísimo error, andar lanzando videos. Y me parece un grave error esas acciones, que creo que hubo una de ellas que fue un asalto a una instalación militar, donde ellos asaltaron la instalación militar, capturaron a todos los que estaban allí, les dieron una arenga con la cara descubierta, se grabaron él y su compañero tal. Yo dije, eso me parece un grave error, porque para empezar, le haces el trabajo, entre comillas, el trabajo al régimen de determinar quién fue el que hizo la acción. Lo primero que tienes que hacer es poner el régimen a trabajar, que ellos tengan que averiguar quién hizo lo que pasó, ponerlos a correr. Y número dos, revelas tu cara y ya le pones un rostro al enemigo que el régimen necesita. Cuando el enemigo lo que se requiere contra él es confundirlo, ponerlo a usar la mayor parte de sus recursos en averiguar de dónde le están disparando. Y número tres, que la pelea del enemigo sea contra la sombra, contra una sombra, que no sepa quién es, que sienta que cualquiera que está alrededor es, y confundirlo al máximo. Pero Oscar Pérez y su grupo pensaban de otra manera, creían que era más bien necesario hacer eso para despertar, porque creía, fue la respuesta que obtuve, que necesitaban ponerle rostro a la rebelión, que ellos querían ser el rostro de la rebelión para que la gente supiera quiénes eran y sus compañeros supieran que eran ellos y con eso prender la mecha de la rebelión. Eso era lo que ellos pensaban y lo que ellos querían hacer. Lo que ellos no sabían era que había tal nivel de cobardía. Eso es lo que yo no sabía, que había tal nivel de cobardía entre sus compañeros, muchos de los cuales no se unieron ni trataron de ayudarlos siquiera cuando estaban siendo asesinados, y después de eso se fueron del país a decir que eran compañeros de él para pedir asilo. Conozco varios. Entonces, es allí donde uno también dice, bueno, ¿hasta qué punto se puede cometer errores de criterio
y esos errores de criterios puedan creerse o tenerse como, caramba, como, no sé, como simples errores. Yo pienso que lo que tú has dicho, ni un preso más. O sea, ni un preso más. Y a los que están presos, yo creo que hay que hacer el esfuerzo para que estén en la calle. Me he enterado recientemente de la liberación del el general Ruperto, el coronel Ruperto Sánchez, que estaba con una situación de salud comprometida. Me gustaría que otros también fuesen liberados, pero ahí es donde está el problema, Marcelo. ¿Cómo hacerle entender eso a la gente de la necesidad de la clandestinidad? Debería ser lógico. Y esto se aprende por la vía dura. Parece que no lo han aprendido todavía, pero es por la vía dura. Durante la guerra, los movimientos de resistencia en Europa estuvieron conformados por algunos militares, policías y ciudadanos que decían simplemente, mire, yo no voy a aceptar que los alemanes me invadieron mi país, pero no sabían cómo hacerlo y por la vía darwiniana, supervivencia del más apto, pues los que no sabían quedarse callados, los que no sabían cuidarse, fueron desapareciendo en las cárceles de la Gestapo. Y los que tenían más cuidado, pues fueron aprendiendo y fueron enseñando a su gente cómo se opera. Entonces, deberían ya haber aprendido, pero todavía la gente no entiende. Quizá en ese entonces la gente era más cuidadosa porque como no había redes sociales, no había forma de pantallar, de promocionarse, pues entonces les interesaba más cuidarse. Pero ahorita todos quieren salir en redes sociales y que les vean la cara. Grave error. Creo que también deberían estudiar las bases filosóficas del Shinobi no Jutsu, el arte de la clandestinidad, de los ninjas. El Shinobi no Jutsu es el arte del sigilo. Y no digo las técnicas físicas, sino la base filosófica. Nadie sabía quién era el ninja hasta que el ninja te mataba. Decías, me mató un ninja. ¿Cómo sabes? Es que no lo vi todavía, no sé quién fue, pero solo tiene que haber sido un ninja. Entonces, hay que aprender de eso y por favor, es mejor que lo vayan aprendiendo por la vía rápida, porque no tenemos 10 años más para aprenderlo y 10 años más de sangre. Y hay que aprender que eso, el pantallerismo y el purismo no funcionan. Estamos contra un enemigo que no tiene ningún tipo de escrúpulos ni frenos morales. Por eso yo siempre digo, estudien lo que hacía la resistencia durante la guerra. Los alemanes no tenían ningún tipo de frenos y de paso, como están en guerra, podían hacer lo que les daba la gana, porque podían hacer mucho más de lo que pueden hacer los peores regímenes en este momento, que tienen que guardar cierta apariencia, y más ahora con redes sociales. Entonces, la gente aprendía que había que cuidarse, que había que ser discreto, había que ser silencioso, y solamente salir a la luz pública cuando hacía falta. Los grandes líderes de la resistencia francesa no los conocía nadie, se los conocía por un nombre de guerra y casi nadie les conocía la cara. Los tres principales, el jefe de escuadrón Joe Thomas, Pierre Brossolette y Jean Moulin, pues la gente no les conocía la cara, muchos no sabían cómo eran. Brossolette tenía un mechón blanco que se lo pintaba y no lo identificaba. Entonces hay que aprender a pasar desapercibido. Algunos ya no podemos pasar desapercibidos ni tenemos la necesidad. Pero el que está en Venezuela puede hacer mucho más cuando pasa desapercibido que cuando le pone la cara. Así es. Hay además otra situación importante, Marcelo, aparte de la necesidad de la clandestinidad para todo este movimiento, es la cuestión del tiempo. Lamentablemente, si algo ha manejado muy bien la oposición falsaria y prostibularia, es el ánimo del venezolano por querer soluciones instantáneas y la búsqueda de lo que llaman el fast track, las soluciones rápidas. Pero tenemos dos cosas. Número uno, en el caso particular del chavismo, hay que recordar que estuvieron, 40 años intentando asaltar el poder. Por supuesto, en una circunstancia de un mundo distinto, con recursos distintos. De esos 40 años, hay que contar inclusive más de 40 años, porque durante la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, los comunistas lo que en realidad querían era asaltar el poder. Ellos
querían llegar al poder. Y lo narran en todas estas memorias y todos estos análisis, se dan cuenta de que no lo lograron cuando, y eso fue uno de los que me lo narró, porque él sí se dio cuenta. Lo que pasa es que él no era alto dirigente, Douglas Bravo. O sea, Douglas Bravo me dijo, el gran error de la alta dirigencia comunista fue no darse cuenta que mientras ellos estaban en la calle celebrando con las masas, los poderes fácticos se fueron a Miraflores. Y mientras Gustavo Machado estaba dando un discurso en la Plaza Oleari, Uslar Pietri ya estaba en Miraflores. O sea que ahí no hubo manera. Es ¿a dónde voy con esto? A que los comunistas después, ya incluso cuando se va a las elecciones, se dan cuenta, perdimos la oportunidad de la revolución, que era cuando estaba la gente en la calle. Nosotros pudimos tomar poder y no lo hicimos. Y ya era tarde. Entonces, por esa razón es que se explica, por esa frustración que se explica la virulencia de la acción de los comunistas en contra de la democracia desde la primera hora. Porque los tipos se dieron cuenta de que habían perdido en buena manera, porque el ánimo de la gente era la democracia. La gente no quería locuras, pero además de eso es que ellos no tenían el control de las masas. No lo tenían ningún partido. Pero lo único que lograron reorientar a esa gente que salió a la calle a linchar esbirro, ¿verdad? Los únicos que lograron encauzar eso fueron los que llaman las fuerzas vivas de la nación. Por una parte los partidos y los liderazgos, por otra parte la iglesia, Fede Cámaras, el empresariado, los medios de comunicación, por ahí se fue encauzando y la gente empezó a decir la palabra democracia y punto. No comunismo, no revolución, sino democracia. Y ahí los comunistas se dieron cuenta que estaban solos y que pudieron haber aprovechado un momento, eso que llaman las condiciones objetivas, y no lo lograron. Por eso es que se molestaron tanto y por eso es que hicieron todo lo que hicieron. Y cuando se firmó el pacto de Punto Fijo, mucho peor. Porque los tipos se dieron cuenta, coño, todos aquellos se pusieron en mi contra. Ya se había perdido el asunto. Pero de todas maneras los tipos no cejaron, Marcelo. Los tipos se mantuvieron conspirando en contra de la democracia y se fueron a los golpes de Estado y fracasaron, y se fueron a las guerrillas y fracasaron, impidieron indultos, amnistías y tal, y se infiltraron en las instituciones públicas y siguieron trabajando con maldad en contra de la democracia. Bueno, nosotros los vimos a los tipos entonces llegar al poder a través de las elecciones en el año 98, pero ¿quiénes llegan con Chávez al poder? Llega un Guillermo García Ponce, que venía de ser uno de los líderes de la clandestinidad, de las guerrillas y de los golpes de Estado de los comunistas en los 60. Llega José Vicente Rangel, ni más que hablar. Llega Luis Miquilena, que Miquilena venía de haber sido el líder de los comunistas en el partido, en el gobierno de Medina Angarita, por Dios. O sea, llegan todos esos bichos, esos náufragos, esos derrotados del comunismo, llegan con Chávez. Los tipos tuvieron 45, 50 años conspirando para que en Venezuela no hubiese libertad, no hubiese democracia. Y llegaron de la mano de Chávez. Visto todo eso, yo creo que hay que entender que un verdadero movimiento de restablecimiento de la República y de redención de la nación en busca de su libertad debe entender que lo primero que tiene que hacer es botar el reloj. Botar el reloj y dejar de ver el almanaque y dedicarse a organizarse, pero de forma continua, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Mira los movimientos que está dando la América Latina. ¿Sabes lo difícil que va a ser? ¿Sabes lo difícil que va a ser cualquier movimiento en contra del chavismo si Colombia cae en manos de la FARC a través de unas elecciones? Si en Chile termina de ganar ese papanatas de Jadue, actual alcalde de Recoleta y precandidato del Partido Comunista, con Perú en manos de Castillo, con todo lo que puede terminar pasando aquí, con Biden en la presidencia, porque también hay que nombrarlo. O sea, yo creo que hay que entender que hace falta la clandestinidad, Marcelo, pero también hace falta entender que la organización de estas cosas no es un té instantáneo que vas a echar en agua. Esta mañana una persona me escribió y me dijo que le gustaba mucho lo que estábamos haciendo, pero que había que pasar a la acción de una vez, que lo que había era que buscar la forma de sacar a los chavistas. Le di una explicación
Dije, sí, usted tiene la razón. El problema es que para llegar a D hay que pasar por C, para llegar a C hay que pasar por B, y para llegar a B hay que pasar por A. Entonces, vamos a organizar un ejército de militares venezolanos en el exilio. Perfecto. ¿Qué necesitamos para eso? Que un país nos autorice, porque si no lo que estamos es iniciando la violencia por la violencia. Pero cuando un país diga, sí, yo apoyo que se forme un ejército de patriotas venezolanos, se puede hacer. ¿Qué hace falta para eso? Bueno, lograr apoyo político en ese país. ¿Qué hace falta para eso? Bueno, que haya un grupo que se encargue de hacer todo el lobby y todo ese trabajo, que es la Junta Patriótica. ¿Qué hace falta para que esa Junta Patriótica pueda hacerlo? Bueno, que tengan legitimidad. ¿Dónde le damos la legitimidad? En las elecciones. ¿Y cómo hacemos esas elecciones para elegir a la Junta Patriótica? Bueno, hay que hacer una serie de procesos electorales, pero eso tiene costo. ¿Cómo reunimos el dinero para los costos? Bueno, hay que tener un proyecto completo y explicación a la gente que incluye, uno, la parte de Contraloría para que sepan que no estamos para robar, y dos, que hay un proyecto más adelante, porque todos los países cuando hablan con la gente de la Junta Patriótica dicen, ok, perfecto, ustedes quieren sacar al chavismo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, sacar al chavismo, ¿no? Tiene que haber un proyecto, hay que presentar una idea. Miren, nosotros queremos que Venezuela sea así. ¿Y cómo así? Bueno, un país donde se establezcan las libertades principales, vida, libertad y propiedad, una cantidad de cosas que no es difícil organizarlas. Lo que hay es que creer en los principios de la libertad. Yo decía en un programa que, por ejemplo, me encanta la Constitución de Liberland, una micronación que aún no existe, pero la Constitución es fabulosa, la parte del Bill of Rights, la Carta de Derechos. Eso tendríamos que copiarlo casi textualmente, pues son los derechos del hombre, los derechos del hombre en sociedad frente al Estado y los derechos económicos para lograr el progreso. Todo eso hay que tenerlo. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Con lo que estamos haciendo ahorita. Estamos mostrando la idea, estamos invitando a la gente a participar, estamos estructurando el proyecto. Ayer hablé con los voluntarios que se han acercado y les dije, mire, tenemos que hacer dos cosas en particular. Uno, necesitamos ampliar el plan del servidor donde está el manifiesto, porque varias veces ha colapsado de tanta gente que ha ido a mirar. Necesitamos contratar el plan, y mira, eso fue enseguida que la gente empezó a ofrecer, mira, pero podemos costearlo. Ok, pero vamos a organizarlo porque no quiero que haya dinero de más. Porque yo no quiero que sobre dinero, porque después yo no quiero tener que explicar qué pasó con ese dinero, sino que necesitamos tanto y eso es lo que vamos a reunir. Prácticamente ya lo tenemos listo para poner un plan que permita que la gente entre y vea el manifiesto y las cosas que se irán publicando. La gente quiere participar, pero hay que hacerlo paso a paso. Necesitábamos un nuevo número telefónico para tener un WhatsApp y un Telegram exclusivo para el proyecto, y ya lo tenemos. La gente participó. Y estos pequeños detalles nos van llevando, estos pequeños detalles son el A que nos va llevando a B, que nos va llevando a C, que nos va a llevar a D, que nos va a llevar a E, y vamos a terminar un día sacando a Nicolás y al chavismo a patadas de Miraflores. Y una vez que logremos eso, sigue el día D+1, que es, hay que empezar a sacar a los pranes, a los guerrilleros, reprimir a los colectivos, agarrar al cartel de los soles, agarrar a los DGCI, a los civiles, para hacer una limpieza en el país y agarrar toda esa banda de delincuentes y meterlas en calabozos. Y entonces es que tendremos un país que podremos disfrutar, un país que podrá avanzar. Y eso es lento. Siempre he dicho que el que ofrezca una solución para sacar al chavismo el mes próximo, miente. A menos que la solución sea que los marines van a invadir por La Guaira, el tercero de marines por La Guaira, y la 101 y el 72 aerotransportadas van a caer en paracaídas sobre la Carlota. Y el 75 Raya, que no sé por dónde, lo meterán por la frontera de Cúcuta. Será la única forma, pero si eso no sucede, es lento, lentísimo, porque hay que cumplir todos estos pasos. Pues, llego yo a hablar con algún político de alto nivel en América Latina, por ejemplo, alguien que ha estado muy involucrado, que es el expresidente Pastrana. No voy a entrar en ninguna consideración sobre él, sus ideas, si es bueno o malo. Estoy usando el ejemplo. Yo le digo, mire, es que tenemos esta idea. Ah, bueno, ¿y ustedes qué es lo que van a hacer? Porque para apoyar a locos ya hemos visto muchos. ¿Y por qué los políticos apoyan el interinato? Los políticos de otros países. Porque no tienen otro interlocutor con quien hablar. Porque el interinato tiene un falso proyecto de país,
un falso proyecto para sacar al chavismo, y bueno, se sienta a hablar con ellos, pero hasta que no tengamos una idea, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a ofrecer? Que tenemos toda la voluntad, incluso que tenemos la voluntad de los samuráis, de los kamikazes de morir por la patria, ya eso se hizo. Porque los guarimberos eran los perfectos kamikazes, pues, tenían el valor de un kamikaze para morir por la patria. Lo que pasa es que no atacaban, solamente se quedaban ahí para morir. Al mejor estilo de Gandhi, que se paraba y decía, yo estoy aquí no me muevo, le caían a palos y ahí se quedaba. O sea, él estaba dispuesto a sufrir, pero no hacer más nada. Todo esto hay que irlo haciendo hasta llegar a hablar con todos estos líderes políticos del mundo y decirles, hay otra opción. Estamos los que sí queremos salir del chavismo y tenemos un proyecto de país. Un proyecto de país que no incluye ideas socialistas ni de izquierda. Que no quiere decir que la gente de izquierda no puede vivir en Venezuela, sí, pero esas ideas, igual que en Alemania, las ideas del nazismo no tienen espacio. Hay nazis y están ahí y viven ahí y sueñan con Hitler. Y en su casa se pondrán en algún momento la camisa khaki y levantarán el brazo así para decir, bueno, yo todavía, pero no pueden hacerlo en la calle. Bueno, de la misma forma, no pueden tener espacio. O sea, un asesino serial o alguien que apoya asesinos seriales no puede tener espacio político. Pero bueno, puede vivir. Y él elegirá por quién quiera votar o se retirará de la política y dirá, yo no voto porque ningún candidato me gusta. Pero todo ese proyecto hay que hacerlo para llegar a una Venezuela libre. Creo que ha sido mediana la explicación. Una persona que te esté escuchando y que quiera aportar sus ideas, su trabajo, su conocimiento en redes, su conocimiento en, qué sé yo, en internet o su proyección, etcétera, ¿dónde puede comunicarse con Marcelo Croatto? Aparte de todas mis redes, lo ideal es entrar en el WhatsApp que creé para esto o el canal de Telegram. A ver. El canal de Telegram es t.me/, o sea, barra diagonal, CC Venezuela Libre. Entonces ahí entran y van a ver. CC, de Centro Croato, porque la cuenta la puse a nombre de Centro Croato. Muy bien, pero atención, CC, o sea, 2C y Venezuela sí. Completo, Venezuela. Sí, Venezuela Libre. Venezuela Libre. Aquí lo vamos a poner en el generador de caracteres, ¿ok? Sí. Ajá. Y el WhatsApp, que es el +34 624 279 318. +34 624 279 318. WhatsApp. Correcto. Marcelo Croatto. Escríbanle. No lo llamen. Escríbanle. Y se los digo porque hay una diferencia de horario. Y probablemente si usted lo llama, Marcelo no estará disponible por la diferencia de horario. Es mejor que él escriba. Él le irá respondiendo a medida de lo posible. Y en caso de que sea necesario una conversación, se podrán llamar. Es una recomendación que hago por conocimiento propio de la gestión de estas cosas. Así que creo que es lo importante, el escribir, hola Marcelo, soy fulano de tal, estoy en tal sitio, quisiera colaborar contigo, por favor indícame cuando estés activo para que nos hablemos y Marcelo Croatto fijará una cita para esa conversación. Hay algo importante en todo esto. Tú habías mencionado, sí, que hablarle de un plan a un dirigente político y por qué sí han creído en el gobierno interino. ¿Tú sabes lo que yo creo, Marcelo? Que han creído en el gobierno interino porque en el fondo muchos de los políticos de América Latina son igualitos a esa clase política falsaria. Porque durante el tiempo que estuvieron en el poder, algunos de ellos pactaron con el chavismo, hicieron negocios con el chavismo. Hicieron arreglos con el chavismo para sus situaciones internas, pidiéndole al chavismo que hiciera esto, que hiciera lo otro, para que ciertos factores internos se dieran o se pusieran contra otros. Aquí ha habido mucha complicidad en América Latina y yo creo que quizás unas iniciativas como esta o iniciativas de oposición genuina probablemente contará con muy pocos apoyos en las clases políticas latinoamericanas, donde sí van a tener apoyo. Y esto te lo dejo como dato para la discusión, quizás podamos discutirlo en el futuro. Donde sí van a tener apoyo es en las castas militares de América Latina, que existen y están allí. Sobre todo en muchos países con tradición de ejército republicano, de ejércitos que entienden su deber en defensa de la república.
por encima de las clases políticas que lamentablemente se han pervertido en todo el continente. Pero ya eso sería tema de otra conversación, Marcelo. Gracias por la conversación de esta semana y bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias a todos y como siempre les digo, por favor participen. Ser ciudadano es estar consciente que somos responsables por nuestra nación y actuar. Esto no es de pueblo, es de ciudadanos. Así es. Hasta la semana que viene a todos. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.